Espero que pues le estén pasando bien en esta tarde ya casi noche. Vamos a dar inicio a este día. Espero de que cada uno eh, de ustedes haya tenido un día, pues un día bueno, un día bendecido, un día en el cual hayamos sentido la presencia de Dios en nuestra vida. Yo estoy muy contento, muy agradecido con el Señor, pues Él ha sido bueno porque podemos vernos a pesar de todas las vicisitudes de la vida, podemos mirar que el Señor sigue siendo bueno. Saludos. ¿Cómo están todos por allá? Y pues ahora estoy contento porque es un día más, un jueves más que podemos disfrutar del tiempo para dedicarlo al Señor un momento y saber que el Señor tiene siempre algo bueno para nosotros. Nosotros nunca sabemos qué es lo que el Señor tiene, nunca sabemos lo que el Señor es, lo que va a hacer con nosotros, pero sí sabemos que el Señor tiene algo bueno cada día. Y una de esas buenas cosas que el Señor tiene para nosotros es que nos sigue dando de su palabra para poder aprender más. Y aprender más para que nosotros mismos podamos disfrutar de esa comunión, que podamos disfrutar de ese galardón que nos tiene prometido el Señor. Cada día nosotros podemos mirar cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, cómo el Señor sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y pues estos días, saludos para todos, saludos Néstor. Y, y pues estamos bien agradecidos con Él, ¿verdad? Sabemos que ya vamos por la quinta bienaventuranza, ¿verdad? Ya vamos por la quinta. Vamos a empezar la 6, que es la número 6, que está en el capítulo 5 de Mateo, versículos 8. Entonces, espero que cada uno de ustedes esté aprendiendo algo de lo que el Señor tiene para nosotros, de lo que el Señor está tratando de enseñarnos cada día. Y estas bienaventuranzas las hemos ido aprendiendo. Ya vamos en la sexta. Decimos que somos 9. Son 9 las bienaventuranzas. Así es de que, pues bien, vamos a ver cuáles son las bienaventuranzas del día de hoy. Hoy tenemos una bienaventuranza muy interesante porque bienaventurados los limpios de corazón, vaya, y también trajeron manzanita, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios, Dios los bendiga. Este, la bienaventuranza de los de limpio corazón. Miren qué hermoso es. Ahora vamos a aprender los de limpio corazón, qué es lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, porque sí sabemos de que el Señor tiene algo para nosotros. Y veamos en el capítulo 5 de Mateo, qué es lo que el Señor nos tiene para el día de hoy en esta bienaventuranza. Así es de que espero que estén listos y que cada uno de ustedes abra su corazón y su mente para ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así es de que vamos a ver lo que dice la bienaventuranza el día de hoy. Capítulo 5 de Mateo, versículos 8. Dice la palabra de Dios así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra es un poco, es algo que nosotros tenemos que aprender. Suena así como algo muy sencillo, pero la verdad tiene algo demasiadamente profundo que nosotros tenemos que aprender. Así de que antes de ponernos al estudio, de basarnos al estudio, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos dirija en esta tarde y nos hable a nuestro corazón lo que nos quiera instruir. Así es de que vamos a orar al Padre. Amantísimo buen Dios, Señor bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por tenernos aquí, Señor, con el deseo de aprender. Yo sé, Señor, que los tiempos son difíciles, Señor, las situaciones son difíciles, pero, Señor, tú has puesto en nuestro corazón estudiar de tu palabra, Señor, porque la verdad es que, Señor, no conocemos mucho de ti. Hemos escuchado, Padre, pero realmente no te conocemos como debiéramos conocerte.
Te damos gracias, Padre, en esta tarde. Te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están aquí, Señor, escudriñando, escuchando la palabra. Pero abre sus corazones, dame palabras de entendimiento para ellos y a ellos palabras que puedan entender y atesorarlas en su corazón. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pues el Señor siempre tiene algo que siempre nos está enseñando. Y en esta tarde Él nos va a enseñar algo que se llama bienaventurados los de limpio corazón. Yo creo que ya las anteriores bienaventuranzas han sido algo que nos ha traído a un reto cada día para nosotros ir mejorando cada vez nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, pero sobre todo nuestra vida espiritual con el Señor, nuestra relación con el Señor, y poder entender cada vez más lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Vamos a ver qué es lo que la bienaventuranza del día de hoy nos tiene, y dice: bienaventurados los de limpio corazón, según Mateo 5:8. Y vamos a estudiar esta palabra que significa limpio. Y la palabra limpio viene del griego cátaros, y esta palabra cátaros es de la palabra que significa sin mancha, limpio, puro, sin contaminación. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta palabra que el Señor Jesús les decía a sus apóstoles: bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, vamos a ver qué es lo que los de limpio corazón significa. Nosotros podemos tal vez entender qué significa limpio, pero la verdad, limpio no es sino solamente el inicio de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar, y Jesús nos lo dejó muy claro. Dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si nosotros somos como hijos de Dios, entonces decimos que nosotros veremos a Dios, pero también la palabra de Dios nos enseña que para llegar a ver a Dios tenemos que estar limpios. ¿Y cómo es que nos vamos a limpiar? Bueno, es algo muy simple. Y esta palabra que nos dice limpios, vamos a entender primero el significado, pero sobre todo lo que el Señor quiso decir con esta palabra de limpieza. Y la palabra esta que nos estaba el Señor enseñando era a través de una enseñanza en la cual nosotros vamos a ver que la limpieza es en tres partes. Y número uno es la limpieza física, limpieza o pureza ceremonial, y también pureza ética. En estos tres términos, porque dijimos que la palabra significa sin mancha, limpio, puro y sin contaminación. Entonces, todas estas cualidades habitan en la persona de Jesús. Las palabras que Él utilizaba en las bienaventuranzas, todo estaba en referencia a Él. Pero ahora vamos a ver qué se refiere a nosotros, cómo lo podemos aplicar, porque dice la palabra de Dios que los limpios de corazón verán al Señor, verán a Dios. Así que si tú tienes el deseo en tu vida de ver a Dios cara a cara, pues vamos a aprender qué se necesita. Entonces, en esta parte, pues vamos a empezar por la primera, que dice limpieza física. Y esta limpieza física, ¿por qué es tan importante para un cristiano? Para poder nosotros empezar a mirar que para nosotros como hijos de Dios tenemos que ser limpios en nuestra vida física. Y quiero que vayamos al libro de Mateo. El libro de Mateo en capítulo 23, y en el capítulo 23, versículo 26. 23, capítulo 23, versículo 26. La palabra de Dios dice así: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esta palabra se las dio Jesús a los fariseos. Recordemos que los fariseos, los escribas y fariseos, eran los dos grupos de hebreos o judíos de aquellos tiempos religiosos.
eran los que predominaban en la iglesia cristiana o la iglesia no cristiana, pero eran los judíos, y ellos eran los que dominaban ellos dominaban lo que era la ciudadanía romana hebrea. Entonces, cuando Jesús llegó en su época, vimos que estaba lleno de religiosidad, estaba lleno de cosas que no eran el adorar a Dios. Ciertamente, los que tenían que adorar y alabar a Dios eran los judíos, pero ellos estaban tan llenos de religiosidad que nunca pudieron ver cómo era su condición. Entonces Jesús va con ellos, y cuando empieza a decirles, cuando ellos empiezan a atacar a Jesús, cuando ellos empiezan a quererle mostrar su religiosidad a Jesús, Jesús los confrontaba. Jesús no los toleraba, no les permitía. ¿Por qué? Porque ellos querían parecer santos delante de la gente, y lo que estaban haciendo solamente era mostrando una religiosidad y no una comunión con Dios. Se supone que el pueblo judío tenía que tener la relación con Dios, pues era el pueblo elegido. Entonces miramos que Jesús les reprocha y les dice, fariseo ciego, lo primero que está diciendo, tú no estás mirando el principio. Dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Lo que está hablando la palabra de Dios es que dice que todas las cosas que contaminan al hombre no son las cosas que están afuera. Jesús le está diciendo, ustedes por fuera aparentan una religiosidad, ustedes por fuera aparentan ser santos, aparentan ustedes llevar la ley al pie de la letra, pero Jesús les empieza a mostrar que en realidad eran solamente religiosos y realmente no estaban viviendo la vida como deberían de llevar, una vida santa, consagrada a Dios, pero sobre todo estaba hablando de la ética física. Entonces dice que en sus corazones, dice, limpia primero tu corazón, primero límpialo de adentro para que todo lo de afuera sea limpio. Nosotros no podemos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que Jesús les está diciendo, ¿qué les está diciendo? Prácticamente lo que Jesús les estaba diciendo, ustedes son hipócritas, están tratando de aparentar lo que no son, están tratando de querer mostrarse delante de la gente las cosas que no son para la gente y el agrado a Dios, el agrado a lo que Él era. Entonces miramos que la religiosidad dentro del pueblo de Dios, la religiosidad en realidad no es lo que Dios acepta. Dios no acepta religiosidad. Dios realmente lo que quiere con cada uno de nosotros es la comunión con Él mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener la relación con Dios? Pues bueno, es primeramente limpiando nuestro corazón. Es primeramente poder limpiar aquello que nos estorba para poder nosotros ser limpios de afuera. Mientras lo de afuera es una apariencia, por dentro podemos estar llenos de muchas cosas. Podemos estar llenos de engaño, podemos estar llenos de cosas que no son el agrado de Dios. Podemos estar llenos de envidia, podemos estar llenos de avaricia, de rencor, de orgullo, de vanidad, de rencor. Podemos estar llenos de muchas cosas, pero por fuera podemos aparentar que estamos bien. Por fuera podemos nosotros aparentar que todo lo que nosotros vivimos y que es solamente la pura apariencia, pareciera que estamos bien, pero por fuera sabemos cómo estamos, por dentro sabemos quién realmente somos en realidad, lo que hay en nuestra vida. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes, para que puedan ser lo que ustedes dicen, tienen que limpiarse primero de adentro, porque las apariencias engañan. Nunca hemos oído, ¿cuántas veces hemos escuchado ese refrán que dice las apariencias engañan? Y entonces muchas veces la gente se deja llevar por lo que ve, pero Jesús, Dios, no se va por lo que ve. Él va más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros no podemos escudriñar el corazón de una persona. Nosotros no podemos mirar los pensamientos de una persona. Podemos estar enfrente de una persona y esa misma persona puede estar pensando cosas terribles. Puede estar pensando incluso en estar haciendo cosas que no convienen, aún teniéndola frente a frente. Entonces Jesús les dice, ¿sabes qué? Eso no es así. Límpiate primero de adentro para que lo de afuera
también sea limpio. Entonces, ahí será aceptable. Esa misma nos está diciendo lo que en la limpieza nos está diciendo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque el mismo ejemplo de la importancia física, la misma importancia física de ser limpios, es que eso proviene de adentro cuando todo ha sido renovado, cuando todo ha sido limpiado por dentro, entonces empiezan a dar sus frutos hacia afuera. No podemos limpiarnos de afuera hacia adentro, sino es que la limpieza personal viene de adentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, vemos un ejemplo que nos dio el Señor Jesús, o lo que está escrito en los evangelios, en una parte donde era importante la limpieza física. Y vamos a ver por qué. Y el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Vamos a ver en el libro de mismo Mateo, en el versículo 27, el 27:59. Fíjate lo que dice la palabra de Dios cuando Jesús ya estaba ya lo iban a sepultar. Antes de sepultarlo a Jesús, dice el versículo 59, dice: y tomando José el cuerpo, o sea, el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Qué importante es la limpieza física. Qué importante es la limpieza personal, pero no se refiere a la limpieza de suciedad, de mugre. Se refiere a la limpieza, pureza, de la pureza moral en la cual nosotros habitamos. Puede haber una persona que pueda estar limpia, con su ropa limpia, pero realmente es lo que hablábamos hace un momento, es que no es conservar esa limpieza física, sino es la limpieza interna que va a hacer que lo de afuera sea limpio. Entonces, ¿es importante para Dios la limpieza física? Por supuesto que es importante la limpieza física, porque si no fuese importante la limpieza física, Dios no dejaría plasmado, y de hecho Él mismo no estaría exhortando a los judíos y reprochándoles su hipocresía, reprochándole a los judíos la manera doble de llevar una vida doble, una vida que aparentaban ser piadosos, pero dentro de sus corazones habían puras cosas impuras que no eran agradables a Dios. Dios mismo confrontó al pueblo que Él había escogido para ser el medio donde iba a venir Jesús al mundo. Entonces miramos cómo Dios le importa mucho la pureza física. Y entonces decíamos que los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a mirar a Dios? Vamos a empezar, dice que a Dios le interesa que lo de adentro esté limpio, pero entonces también le interesa que lo de afuera sea limpio. Porque no puede ser que nosotros estemos haciendo con nuestro cuerpo, vamos a decirlo así, vamos a pensar que alguien dice, yo amo a una persona, pero con mi mente y mi corazón, pero con mi cuerpo yo hago lo que me da la gana. Eso es imposible. No puedes amar a una persona y queriendo tú mismo llevando una vida doble, como engañando a la persona, engañando a la pareja. Entonces, ¿cómo puedes decirle a una persona te amo cuando la persona misma que le está diciendo te amo lo está engañando o la está engañando, y entonces no tiene un sentido de la palabra amor? Entonces, cuando estas personas empiezan a mirar las cosas, entonces los hechos reflejan el verdadero sentir del corazón. Las obras de cada uno manifiestan dónde está el corazón. No es que alguien pretenda hacer las cosas, porque de pretensiones no se llega al cielo. Al cielo se llegan con acciones, pero acciones de fe, no acciones solamente por hacer obras, porque no es por obras. Nadie llega al cielo por obras. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y dice Pablo, y no es por obras para que nadie se gloríe. Así es de que las cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo tiene mucho que decir con la limpieza de nuestro corazón. Entonces las cosas físicas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, tiene mucho que ver cómo amamos al Señor. Por ejemplo, una persona que dice que ama a Dios ya no se pertenece a sí mismo, ya no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Alguien puede decir, pero ¿qué tiene de malo? Yo le digo,
No, es que sí tiene de malo. Es que, por ejemplo, vamos a ponerlo en una comparación del matrimonio. Vamos a suponer, alguna persona sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que ya no somos dos, ahora somos uno. Y ya lo que le pasa a uno también le pasa al otro, hablando de los cónyuges. Entonces, ¿cómo sería que una persona, un esposo, una esposa, le puede decir a la otra persona, yo te amo, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo? Eso sería imposible, porque ya no se pertenecen. Y es más, de hecho, la misma palabra en Corintios dice que no se puede negar uno al otro. ¿Por qué? Porque ya ni uno tiene potestad con su cuerpo, ni el otro tiene potestad contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ya el otro es dueño de la persona. O sea, refiriéndose no a un autoritarismo, una dictadura, sino en amor, en un compañerismo. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios, ya este cuerpo que fue adquirido, todo nuestro ser por el Señor Jesús, pagado por su sangre, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya nosotros mismos no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Nada podemos hacer con él. No importa qué es lo que digamos, qué pensemos, no es qué piensa la sociedad, qué es lo que piensa Dios. ¿Cómo tú dejarías como varón dejar que otro esté tocando y coqueteando a tu esposa? O viceversa, una esposa que esté dejando que otra mujer venga y empiece a tocar indecorosamente a su esposo, a hacerle insinuaciones, y la esposa o el esposo tranquilo, que no pasa nada. Eso es imposible. Tendría que ser una persona que de plano no ama a su pareja y tolera cualquier cosa. Entonces, eso es una reacción automática, que cuando tú ves algo, que una persona está tratando de insinuarle algo a la persona, a la pareja, te airas. O sea, te entra un coraje y tú reaccionas de una manera de que, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? O sea, esta es mi esposa, este es mi esposo, ¿qué tienes? Y eso es lo mismo que hace Jesús. Jesús nos cela con un celo santo, que nosotros ya no nos pertenecemos. Entonces, con este cuerpo no podemos hacer lo que nos dé la gana. Ya no, aunque queramos. Eso es lo que está haciendo una analogía, dice Pablo en Corintios capítulo 8, así por ahí, la primera de Corintios, cuando empieza a hablar de la analogía del matrimonio. Y eso es lo que somos nosotros. La iglesia es la esposa de Cristo, y ya nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, sino lo que quiere Jesús que hagamos con nuestro cuerpo. Entonces, es importante la pureza o la limpieza física. Es lo que hablábamos de la palabra limpios de corazón. Entonces, la limpieza física empieza por la limpieza interna. Ahora, si esto es así y que la limpieza física es importante, entonces nosotros ya no nos pertenecemos. Ahora le pertenecemos a Dios en mente, cuerpo y alma. Así como Él se ha entregado a sí mismo y dando toda su vida en la cruz para que nosotros mismos pudiéramos disfrutar de la comunión con Dios. Entonces, la segunda parte de esto es pureza ceremonial. Ya vimos la pureza, la limpieza física. Ahora vamos por la pureza ceremonial. Y esto nos va a enseñar a que nosotros podemos tener también tenemos que conservar nuestra pureza, como nosotros adoramos a Dios en la pureza ceremonial. Y esto lo vamos a ver en Lucas. Quiero que vaya al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 41, 11:41 de Lucas. Y la palabra de Dios dice así, fíjese bien, dice, sí, 41, sí, 41, dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Fíjese bien lo que está diciendo Jesús aquí. Y lo podemos leer en todo el contexto, y lo podemos leer del antitexto, de lo que decía antes del texto y lo que está hablando después del texto. Pero nuestro enfoque va a ser en el 41. Pero dad limosna de lo que tenéis. Dad limosna de lo que tenéis. Dice, ¿por qué? Y entonces todo será limpio. ¿Por qué está diciendo esto? Mire, cuando los fariseos y los escribas siempre iban delante de Jesús,
siempre iban con una doble intención, siempre iban con un doble pensamiento para tentar siempre a Jesús. Pero Jesús ya conocía las intenciones de su corazón y que él sabía que todo lo que hacían ellos siempre era con una forma religiosa, con una forma de actuar, aparentar piedad, pero dice la misma palabra que ellos estaban llenos de envidia, de muerte, de maldad. Sus corazones no eran rectos, de los escribas y fariseos no eran rectos sus corazones delante de Dios, no eran corazones puros. Entonces Dios, Jesús mismo siempre los confrontó. Jesús siempre estuvo como digamos, reclamándoles su actitud con ellos, porque se supone que ellos tenían que conocer la ley, se supone que ellos tenían que saber de lo que tenían que hacer antes de hacer todas las cosas. Mira, lo que Jesús está tratando de decirles aquí a estos, dice que pero dad limosna de lo que tienes y entonces dice todo lo demás será limpio. ¿Por qué les dijo esto? Miren, lo que los fariseos y escribas estaban aparentando era de una dadivosidad o de una generosidad aparente delante de Jesús, pero Jesús conocía sus corazones y sus intenciones. Entonces dice que ellos mismos estaban siempre actuando de una manera que querían aparentar su relación con Dios, pero en realidad dice que sus corazones estaban lejos de Dios. Y siempre decía, entonces, ¿ustedes quieren verdaderamente que lo que están haciendo es verdaderamente genuino para el Padre? Entonces, ¿sabes qué? Entonces dice, pero dar la limosna de lo que tenéis, no de lo que tú quieres que dar. Mire, aquí nos enseña un principio. Aquí nos enseña un principio básico del dar. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, mira, ¿dónde se conoce a un verdadero hijo de Dios? En la generosidad. Y lo que está hablando aquí el Señor Jesús dice que todo lo que es ceremonial es bueno, pero cuando lleva realmente el sentido de la palabra. Entonces Jesús les muestra a ellos que realmente no están siendo genuinos, que lo que ellos están dando cuando da la muestra, da el ejemplo de la viuda que dio todo, y de aquellos escribas y fariseos dice que ellos daban mucho. Pero Jesús, cuando ve a la viuda que echa 2 pequeñas moneditas en las ofrendas, y Jesús dice, de cierto os digo, que esta mujer dio más que todos estos. Y los apóstoles le preguntaron, pero ¿cómo dices tú que ella dio más y solamente dio 2 dracmas? 2 dracmas eran como decir 2 pennies en el tiempo de hoy, de aquí de Estados Unidos, o 2 pesos en México. Entonces, dice, ella dio solamente 2 moneditas, y aquellos que eran los ricos daban bastante, pero Jesús dice, no, es que ellos no dieron de lo que deberían haber dado, ellos solamente dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer de su pobreza dio todo lo que tenía. Entonces dice, solamente una apariencia ceremonial de justicia, que ellos son dadivosos para con Dios, que ellos se desprenden de sus cosas, de su dinero, para darle a Dios. Pero Jesús estaba realmente viendo el corazón de ellos, y Jesús les reprocha, dice, si verdaderamente quieren estar en de que lo que ustedes están haciendo para mí, lo ceremonial, denlo de lo que tienen, no solamente den de lo que les sobra. Porque es cierto que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se mencionaba el diezmo, pero hoy en día no es el diezmo, ¿verdad? Pero es ofrendas, y bueno, se quedó el diezmo como lo mínimo de lo que hay que dar, pero realmente dice la palabra de Dios en Gálatas que Dios ama al dador alegre. Y esto dice que si verdaderamente quisiéramos ponernos nosotros realmente espirituales y bíblicos y como verdaderos hijos de Dios, estaríamos dando más del diezmo, porque no es el diezmo, eso fue algo que se quedó estipulado. De hecho, usted no va a encontrar la palabra diezmos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La única mención que se hace del diezmo fue hasta el libro anterior, que era el libro de Malaquías, y el libro de Malaquías nos enseña que ahí fue donde se habló del diezmo. Entonces
para el Nuevo Testamento ya no está el diezmo como tal. Y usted lo puede buscar, no está el diezmo como tal. Pero dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Y el que entre más recibe gracia, pues debe de dar más por gracia. Entonces quiere decir que nosotros solamente utilizamos el diezmo como una regla mínima de dar, pero a la misma vez se nos convierte como que lo máximo porque no damos más allá de lo que podemos dar. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando un corazón está limpio, hermanos, es un corazón dador, es un corazón dadivoso, es un corazón que todo lo ceremonial viene a formar parte de algo de honor, amor a Dios. Porque lo ceremonial es importante. Las reuniones ceremoniales para con Dios son importantes. Todo lo que hacemos para con Dios, ceremonialmente hablando, las reuniones en la iglesia, en los eventos para la iglesia, todo relacionado a la iglesia va encaminado hacia servir a Cristo, de servir a Cristo y no solamente servir a Cristo, sino recibir más gozo de parte de Cristo. ¿Sabe que entre más servimos al Señor Jesús, más gozo viene a nuestra vida? Porque nos sentimos que hicimos algo bueno para el Señor, aunque lo hacemos, pero cuando nosotros trabajamos para la iglesia y hacemos obras para la iglesia, no por hacer obras para ganar el reino, sino hacer obras porque queremos agradar a nuestro Señor. Y entonces cuando hacemos algo, miramos los resultados y qué hermoso es que podemos ver que la iglesia se goza con lo que nosotros pudimos cooperar, hacer para la obra, organizar los eventos y cooperar en esas actividades, y vemos cómo el gozo de que todo salió tan hermoso, y no solamente para nosotros quedar bien con nosotros mismos, sino porque es el amor a Dios que nos hace tener ese deseo de servir a Dios en la comunidad que es la iglesia. Entonces, nosotros podemos mirar que Dios siempre está mostrándonos a nosotros lo importante que debe de ser nuestras acciones dentro de la iglesia o dentro de lo que cabe en lo ceremonial, para nosotros también mirar que nuestro corazón está limpio. Entonces, mirando esto, también podemos verlo en Romanos, y quiero que vaya a Romanos capítulo 14, y vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 14, y de los versículos 20 y 21. Dice Romanos capítulo 14, 20, 21, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. El versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí lo que Pablo nos está enseñando en esta porción de los dos versículos es que nosotros mismos tenemos que mirar cómo nosotros podemos ser causa de tropiezo para otros, aún con nuestras acciones, en la libertad que nos da la libertad cristiana. Mire, libertad cristiana, y nosotros cuando llevamos el estudio de Gálatas, la carta de la libertad cristiana, que era la Gálatas, nosotros aprendimos muchas cosas, y los que estuvieron en ese estudio que tuvimos en la escuela bíblica, que tuvimos el estudio de Gálatas, y cómo es que nosotros nos liberamos de todo esto que son los ritos ceremoniales, pero sobre todo aprendimos la libertad cristiana. Y una de ellas en Gálatas nos dice que nadie os juzgue por comida o bebida, que nadie os juzgue por lo que nosotros comemos o bebemos. Pero hay una cláusula también. Hay una cláusula que dice: hey, por lo que tú hagas, ten cuidado con los débiles. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que cuando alguien no está fuerte en la débil y no puede, tal vez para ello es importante la alimentación, puede sentirse un poco, vamos a decirlo así, de esta manera, débil en la fe, se va a ofender y vamos a afectar de cierta manera su relación, su comunión con Dios, porque va a quedar algo en su corazón. Entonces dice Pablo: todo lo que hagan, no piensen que aunque para Dios
Sabemos que por medio de la oración todo es limpiado. Dice, pero si eso que tú vas a hacer, por causa de eso que tú vas a hacer, alguien va a tropezar o va a ser debilitado o vas a sentir culpa en su conciencia, mejor es que no lo hagas, no lo comas, no lo bebas. Entonces, pero lo que sí está diciendo es también, ok, si tú lo vas a hacer, ten cuidado que no lo hagas. Ahora, si la otra persona dice, la otra persona que te está diciendo que tú lo que vas a comer fue sacrificado para los ídolos, ¿sabes qué? No lo comas tampoco tú por causa de tu conciencia. Entonces quiere decir que eso, a la final, esas pequeñas acciones ya no se van a hacer con una limpia conciencia y un corazón limpio. ¿Por qué? Porque tú ya sabes a conciencia que lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a comer, que lo que tú vas a beber, va a ofender a otras personas, pero tú dices en tu corazón, a mí no me interesa, yo ya sé en quién creo, yo creo que el Señor Jesús limpia todo esto y a mí no me interesa que los demás piensen lo que piensen. Te voy a decir algo, no estás maduro en la fe tampoco tú, porque si tú actúas de esa manera deliberada, lastimando la conciencia del hermano débil, entonces tú también estás débil, porque entonces tú de tu inmadurez estás actuando de esa misma manera. Entonces, ¿qué quiere decir lo demás? Lo demás está diciendo que Pablo dice, entonces, si esto va a ser una causa, dice, bueno es comer carne, ni beber, no, bueno no es no comer carne, ni beber vino, nada en que tu hermano tropiece. Hermanos, cuando nosotros provocamos el tropiezo de un hermano, ¿sabe? Algo hay en nuestro corazón. Algo hay en nuestro corazón que realmente no está bien en nosotros. Y eso nos está diciendo que a nosotros no nos interesa lo que los demás piensen. Es cómo yo pienso y qué es lo que yo siento. Entonces, esa forma de pensar no es de una persona, de un corazón limpio. No es una persona que tiene todavía ciertos sentimientos que en los cuales le hace moverse y en los cuales los hace sentirse de esa manera que no es correcta. Entonces, vemos que la limpieza física es importante delante de Dios. Vemos que la pureza ceremonial es importante delante de Dios. Vemos que lo que Dios le agrada es que nosotros, que todo lo que hagamos, dice Pablo, que ya todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de obra, que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, siempre pensando en el prójimo, nunca pensando en nosotros mismos primero, sino pensando en el prójimo primero. Si lo que yo voy a hacer le va a beneficiar a mi hermano, si lo que yo estoy haciendo va a traer edificación a mi vida, pero también le va a traer edificación a mi hermano, que si lo que yo estoy haciendo de mi corazón realmente es lo que Dios quiere que yo haga y que yo voy a mismo a crecer, porque yo mirando el crecimiento de otros en mis acciones, también yo crezco. Una de las cosas que es que cuando uno asciende en un trabajo, los de abajo van a ascender también, porque una persona cuando asciende de un puesto, hay un puesto vacío y otra persona lo va a tomar. Eso es lo mismo que pasa en el cristianismo, no es que hay un espacio que se va vaciando, no, pero vamos creciendo espiritualmente. El Espíritu Santo nos va dando la guianza para nosotros ir haciendo lo correcto, irnos limpiando de todas las cosas que están en nuestro corazón. Entonces nosotros miramos que la limpieza física, la pureza ceremonial, pero ahora aquí viene otra cosa, que viene la pureza de la ética. La pureza ética de la cual nosotros también tenemos que tener una ética en la cual cómo nosotros nos tenemos que conducir delante de Dios. No de los hombres, lógicamente, pero delante de los hombres podemos aparentar. Nosotros los humanos somos muy buenos como para camuflajearnos. Nosotros los humanos somos muy fáciles de poder aparentar. Muchas veces, ¿cuántas veces no vemos nosotros familias, matrimonios o personas que aparentan una aparente felicidad? Pero yo siempre he dicho que la verdadera comunión de una persona no está en lo que se ve, está en cómo realmente es con los que lo rodean. Porque cada uno de nosotros
podemos estar delante de la gente y decir, oye, qué bien ese hermano, oye, qué bien esa persona, cómo me cae bien, tiene un carisma, pero realmente puede ser solamente pura apariencia. Y Dios es lo que está tratando de mostrarnos, que si hay apariencia, no es un corazón limpio. Y si no es un corazón limpio, es un corazón que tiene algo que le está estorbando para poderse estar limpio delante de Él. Entonces nosotros mismos vamos a ver que en la ética es importante. ¿Y quién es el que nos da todas estas cosas? El Espíritu Santo es el que nos va dirigiendo a estas cosas. Entonces vamos a ver la ética en cuanto a la dirección de un corazón limpio. Dice la palabra de Dios, vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a ver Juan. En el capítulo 13 de Juan, capítulo 13 de Juan, versículo 10. 13:10. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mire, cuando Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos después de la cena, Jesús estaba mostrando algo. Jesús mostró de la limpieza del cuerpo, pero no era tanto como la limpieza física, sino estaba hablando de la ética en cuanto a lo que tiene que tener un discípulo. Jesús mostró humildad. Jesús mostró, mostró lo que realmente nosotros tenemos que ser. Cuando Jesús iba a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, no es necesario, Señor, que tú hagas esto. Dijo, Pedro, si yo no te lo hago, te digo una cosa, tú no puedes entrar al reino de los cielos. O tú no puedes realmente entender lo que estoy haciendo. Hoy no lo entiendes tú, pero mañana lo entenderás. Lo que estaba mostrando Jesús, hemos estudiado nosotros en las bienaventuranzas anteriores, donde decía Jesús, bienaventurados los mansos, porque estos verán a Dios. Mansos y humildes, dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener humildad. La ética, eso es parte de la ética, la humildad. Es parte de la ética el dirigirnos tal como Jesús se dirigió delante, nunca pretendiendo o querer aparentar ser más que los demás. A nosotros la verdad es que nada nos hace más que los demás por nuestra forma de cantar, por nuestra forma de dirigir, por nuestra forma tal vez de enseñar, por nuestra forma de hablar, por nada de eso nos hace más que otros. Eso debe haber una ética en el cristiano como la hubo en Cristo. Cristo siempre fue, aunque Él era Dios, nunca Él se hizo como Dios, ni pretendió ser como Dios aún siendo Dios. Él se hizo hombre y caminó como hombre y murió como hombre, pero siendo Dios en toda su forma de vivir, en la forma Él como enseñó, hermanos. Él no pretendió ser lo que Él era, Él es y sigue siendo lo que Él nos dejó en las enseñanzas. Entonces, para que nosotros podamos vivir una vida bien, con ética cristiana delante de los hombres, nosotros tenemos que realmente ser como Cristo nos enseñó. En esa ética que Él nos enseñó, hermanos, tenemos que vivirla también nosotros, porque si el Espíritu Santo mismo, que es Dios, está morando dentro de nosotros, entonces podemos hacer lo mismo que el Señor hizo y ser como Él fue, no en la forma de Dios, pero en la forma humana como Él nos enseñó, para que nosotros pudiéramos alcanzar el reino de los cielos. Entonces, mirando esto de lo que significa, lo que decía la bienaventuranza del versículo 9, 5 de Mateo, que decía bienaventurados bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Entonces, me viene una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que vamos a ver a Dios en aquel día? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que vamos a ver a Dios? Ahora, yo sé que como hijos de Dios, la respuesta siempre va a ser amén. Vamos a ver a Dios. Ahora la pregunta es, si nosotros vamos a ver a Dios,
¿Estamos seguros que nuestro corazón está limpio? Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Entonces, aquí viene la pregunta de rigor. ¿Es nuestra vida como hijos de Dios, como lo que tenemos que ser, limpios de corazón? Entonces, nuestra vida física es de acuerdo a lo que Dios quiere en esa limpieza, pureza física, en lo que nosotros somos, cómo actuamos. ¿Cómo está nuestra vida ceremonial, lo que hacemos para Dios? ¿Está todo lo que hacemos es con un limpio corazón o lo hacemos nosotros con un espíritu de competencia, con un espíritu de ego, con un espíritu de orgullo? ¿Cómo lo hacemos para Dios? ¿Hay limpieza, hay pureza en nuestra vida ceremonial con Dios? Ahora, ¿cómo está nuestra ética delante de Dios? Entonces, aplicando todo esto, nosotros entonces tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros mismos poder enderezar lo que tenemos que enderezar y acomodar lo que tengamos que acomodar aún a pesar de que nos duela. Vemos que no es fácil, pero tampoco es difícil, porque la verdad es que el Señor nos dejó la herramienta más poderosa para nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer, para poder nosotros dirigir nuestra vida conforme a los propósitos de Dios para nosotros, que es su Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que la limpieza del corazón está, cómo nosotros podemos limpiar nuestro corazón, cómo nosotros podemos limpiar nuestro corazón de todo lo que nos estorba para poder caminar cada vez mejor delante de Dios. Y quiero que vaya usted a Hebreos, vaya a Hebreos, y en Hebreos lo vamos a ver en el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y vamos a ver cómo es que nosotros vamos a ir alcanzando o vamos a ir limpiando. Así como se limpia un patio que está todo sucio, no es nomás de que usted dijo ya limpio y limpio. No, usted tiene que limpiar poco a poco hasta que queda limpio ese patio. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. Fíjese bien, es seguir la paz con todos. Número uno, es seguir la paz con todos. Y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros no tenemos la paz en la comunión con todo el mundo, bueno, no estoy hablando de, pero pues vamos a decirlo que con todo el mundo, pero con el mundo que nos rodea, de lo que son nuestras familias, amigos y gente cercana. Si nosotros no estamos de acuerdo a lo que ellos, a lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, estar en paz con todos. Si tú tienes ahí por ahí alguien que tú no estás en paz con esa persona, tienes un rencor, tienes alguna enemistad, si tú tienes algo que tú te está estorbando en tu vida, en tu comunión, yo te voy a decir algo. La palabra de Dios en Mateo nos dice de que nosotros tenemos que tener la paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no hay paz, hay algo en nuestro corazón que no nos deja también en esa paz. Cuando nosotros no tenemos la paz con todo el mundo, nosotros mismos hay inquietud, hay coraje, hay rencor, hay algo que nos va a estar molestando cuando no hay paz con los demás. Siempre va a haber algo que nos va a molestar, nos va a poner tristes, nos va a poner melancólicos, nos va a poner depresivos, nos va a traer cosas que no son las cosas que Dios quiere que estén en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no está la paz con alguien, con algún hermano, con algún amigo, con algún familiar. Y cuando no está la paz en esas personas, hay algo que nos está robando. Por eso dice eso, nos está robando la paz. Entonces dice que para poder nosotros llegar a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, o sin la cual nadie verá a Dios. La parte que nos va a nosotros limpiando cada día es la santidad. Cada vez que nosotros nos vamos apartando nosotros mismos de todas las cosas que nos estorban, se va limpiando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros
vamos avanzando en limpiar nuestra vida cada día en la santidad, apartándonos de las cosas que son contrarias a lo que Dios no le gusta, eso va a traer a nosotros una, una molestia y nos va a estar, nos puede brotar, como dice el mismo Hebreos, brotando una raíz de amargura. Entonces dice Dios, no, yo quiero que ustedes caminen limpios, pero hey, para que ustedes puedan caminar bien y ustedes puedan tener esa comunión y tienen que buscar la santidad para irse limpiando. Entonces dice que la misma palabra nos enseña en Pedro, dice Pedro capítulo 3, dice que sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Volvemos a ver otra vez la misma palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es santidad? Es estar apartado de todo lo malo que ofende a Dios para irnos limpiando cada día. Entonces es la manera en que vamos a limpiar nuestro corazón, buscando la santidad, buscando el apartarse de todas las cosas que son enemistad de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces ya hay una molestia, ya hay algo que nos aparta de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros que está nuestro corazón, nuestra relación, las cosas que nosotros mismos tenemos que cambiar? El apartarnos, la separación, porque si no hay santidad, no hay limpieza. Y si no hay limpieza, entonces tampoco va a haber santidad, porque siempre algo nos va a estar estorbando. Entonces vemos que Romanos 6, dice la palabra de Dios en Romanos 6. Dice Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que nosotros, por medio de la santificación que Dios hizo en nosotros, el apartarnos de la palabra, el apartarnos nosotros, el habernos apartado del Señor Jesús del pecado, del habernos limpiado, del habernos perdonado, del habernos hecho a nosotros libres de esto, el Señor entonces nos ha dicho que podemos santificarnos. La santificación viene a través de la limpieza del pecado. Entonces nosotros ahora hemos sido limpiados, hemos sido justificados, perdonados, y ahora nosotros estamos en ese proceso de santificación. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sido perdonados, ahora ya no pertenecemos al mundo. Dice Jesús, ahora ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ya no son del mundo. Están en el mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces quiere decir que nosotros ya hemos sido apartados, hemos sido liberados del pecado, y ahora ya podemos tener esa comunión, esa separación del mundo y irnos santificando cada día más. ¿Por qué es importante la santificación? Hermanos, no podemos vivir, decía Pablo mismo en Romanos, que cuando nosotros hemos siendo liberados, habiendo sido liberados del pecado, ¿cómo es que volvemos a querer ser esclavos de aquel del cual fuimos liberados, del pecado? Entonces nosotros no podemos nosotros estar en la misma manera pensando de que no hay nada que nos estorbe caminar con el Señor. Pero yo te voy a decir algo, si nuestra vida no está caminando de acuerdo a lo que es el plan de Dios, de acuerdo a lo que es la misma palabra que nosotros, nos dice Pedro en la segunda, dice que nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, la nación en la cual nosotros estamos obligados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces miramos que la santidad es obligada, no es si queremos, es que tenemos que buscar la santidad. ¿Por qué? Porque si queremos ver a Dios, entonces tenemos que santificarnos. Entonces ya entendemos lo que está diciendo Jesús. O sea, tú quieres ver a Dios, solamente los limpios de corazón van a poder ver a Dios. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? A través de la santificación, apartándonos.
¿Cómo es que se desinfecta a un contaminado? Lo podemos ver ahora en los que están enfermos del coronavirus. ¿Cómo los sanan? ¿Cómo les hacen dónde los ponen? Los separan, los ponen en un cuarto aparte y los empiezan a tratar hasta que quedan otra vez sin ese virus, o queda el virus, los residuos del virus ahí. Pero ¿cómo es que lo tienen que hacer? Lo aíslan y lo ponen aislado en un lugar hasta que esa persona se sana. Nosotros estamos en el mundo y ahora nos tienen que traer el Señor, ponernos en una parte, en un lugar apartado, para que nosotros mismos nos vayamos limpiando y nosotros mismos vayamos caminando en esa separación. Entonces quiere decir que el Señor nos apartó para que vayamos limpiando nuestro camino cada día y limpiando nuestro corazón de todas las cosas. Por eso dice que Él nos liberó. Dice, porque más ahora habéis sido liberados del pecado. Entonces, estando libres del pecado, hermanos, nosotros ya nada nos sujeta. Y podemos limpiarnos. Y podemos quitar todos los rencores. Podemos quitar de nuestro corazón todas las cosas que nos separan de Dios. El orgullo, la vanidad, la soberbia, todo lo que es las cosas inmorales, todas las cosas que son cosas que nos estorban realmente para nosotros tener esa comunión libre con Dios. El mismo Señor nos decía, si tú tienes algo contra el hermano y traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, y después de que te hayas reconciliado con tu hermano, ven y trae tu ofrenda, trae tu sacrificio al altar. ¿Por qué? Porque si no, tu ofrenda va a ser en vano. Dios no va a recibirla porque hay algo entre tú y alguien en tu corazón. Y no lo permite Dios. Por eso Dios no puede recibir a alguien que no limpia. ¿Y quién es el que nos está limpiando todos los días? Es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no está en nuestras vidas, realmente nuestra vida no va a poder ser limpiada. ¿Por qué? Porque el único que limpia y purifica nuestras vidas es Cristo Jesús. Jesús es el único dador y redentor, el único dador de vida. Jesús lo dijo bien claro: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, todo aquello que nosotros hagamos sin Cristo no tiene validez. Todo aquello que hagamos son obras muertas. Dice que la palabra de Dios nos dice en Isaías que todas las obras sin Cristo Jesús, o todas las obras sin hacerlas en el trabajo que se tiene que hacer para Dios, son trapos de inmundicia, no sirven, son obras muertas. Entonces quiere decir que nosotros todo lo que ofrezcamos a Dios tiene que ser de acuerdo al plan de Dios. Entonces hagámoslo de un corazón limpio, un corazón sin pretensiones. Y para terminar, nosotros, que dice la palabra en Juan, en la primera carta de Juan, y vamos a cerrar ya con este versículo, en la primera carta de Juan, está casi allá al final por Apocalipsis, antes de Pedro, está la carta de Juan en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Juan 3, primera de Juan 3, 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces la palabra de Dios nos enseña que ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces podemos ser limpiados cada día, purificados. Así como se purifica el oro, así mismo nosotros tenemos que irnos purificando cada día, perdón, hasta llegar a ser tal como Él es, Jesús. Entonces, quiere decir que nosotros, al haber sido adoptados hijos de Dios, hemos tenido la capacidad para purificar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón y tener un corazón limpio de toda malicia, un corazón limpio de toda amargura, un corazón limpio de todas las cosas que realmente nos estorban a nosotros para poder caminar en esta vida y disfrutar de lo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Nosotros no podemos hacer nada sin el Señor Jesús en nuestra vida.
Podemos tener una pretensión de hacer cosas buenas, pero nunca, nunca va a poder tener peso, porque si Jesús no está en nuestras obras, son obras muertas. Entonces, vamos a ver que realmente la palabra de Dios nos enseña a que nosotros tenemos que limpiar nuestro camino, nuestro caminar. ¿Y cómo limpiaremos nuestro camino? Dice el proverbista, en cómo limpiará el joven su camino, si no es con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está en nosotros, realmente todo lo vamos a hacer a nuestro puro pensamiento, a nuestra pura emoción, a nuestro puro deseo, pero no va a ser el deseo de Dios. Entonces, vamos, hermanos, a entender este principio. El principio es que la limpieza del corazón proviene o viene a través de la santificación. Si no hay santificación en el cristiano, no va a poder purificar su corazón. Porque si no nos santificamos, no nos apartamos del pecado, estaremos viviendo en el pecado. ¿Y cómo vamos a limpiarnos? Es que cómo tú te vas a querer lavar y estás lavándote las manos, pero estás parado encima de un charco de lodo. Entonces, cuando tú te vas a estar lavando las manos, pero los pies se te van a estar ensuciando, llenos de lodo. Entonces tu cuerpo no está limpio, porque si están tus pies sucios, estás sucio todavía. Pero te lavas los pies, pero te está cayendo, estás en un lugar al aire libre y está soplando viento y tierra, te estás volviendo a ensuciar. Eso es lo que está haciendo la analogía, diciendo que nosotros, y si ya somos hijos de Dios, tenemos que santificarnos cada día, purificarnos cada día, estar fuera del pecado. Dice la palabra de Dios que el cristiano nosotros no practicamos el pecado como tal. ¿Pecamos? Sí. Pero no es una práctica. No es lo que nosotros realmente queremos. Mismo lo dice en Romanos 8, hay dos leyes en mí, que la carne quiere hacer lo suyo y el espíritu hace lo suyo. Dice, lo que hago, eso no es lo que yo quiero, y lo que yo quiero, eso no es lo que yo hago. Lo que el hombre interior, el espíritu quiere hacer lo bueno, pero dice, lo malo es lo que hago, porque en mí está el deseo de la carne. Pero dice, bendito sea Dios, en el mismo Romanos 8, bendito sea Dios que nos ha dejado su Espíritu Santo, en el cual las cosas ahora, las que son de la carne, ya las puedo sujetar. Antes no estaba el Espíritu Santo y todo lo que era pecado, ahora yo lo hacía sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no había nada que sujetar el pecado en mi carne. Todo lo que hacía, si yo quería irme de parranda, yo me iba de parranda. Si me quería andar por todos lados fumando, haciendo lo que yo quería, lo hacía porque no estaba el Espíritu Santo en mí. Y todo lo que, aunque yo pensaba que era malo, pero lo hacía porque no había nada en mí. Pero ahora el Espíritu Santo me limita y me sujeta, y las cosas, los deseos de la carne, ya no los hago yo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo me dice, eso que tú vas a hacer no está correcto. De hecho, mismo Pablo lo dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, yo puedo ir a un baile, sí, ¿te conviene? No, ok, no voy. Voy a estar con unos amigos en una fiesta. Pero en esa fiesta va a haber vino, va a haber malas palabras, va a haber cigarro. Sí, pero son mis amigos. Bueno, ok, ¿te conviene? ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te conviene? No. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder discernir si es bueno o malo. A donde yo voy, a donde yo estoy, ¿va a estar el Señor Jesús agradado de lo que yo voy a estar haciendo o estoy viendo o estoy entre gente que no estoy? A veces nosotros usamos muchos pretextos para poder estar en ese ambiente, no tanto por agradarle a Dios, sino porque queremos agradar la carne. A veces nosotros queremos estar en lugares donde decimos, para que ahí a lo mejor les voy a hablar de Cristo. No les vas a hablar de Cristo. En una fiesta donde va a haber vino, malas palabras y baile, nadie te va a escuchar de Cristo. Tú te engañas solo. Eso es mentira. Ahora hay cosas que yo hice en un tiempo de que yo dije, voy a hacerlo, pero realmente no estaba pensando en el pensar de Cristo. Y cosas que tal vez en el pasado yo pensando que no tenía nada de malo. Dios sabe que mi corazón no está en esas cosas, pero y si no estoy disfrutándolo, es que mira, hermano, es que si lo que tú o lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos realmente
nos conviene, porque de ahí viene el tropiezo para otros. Realmente lo que hacemos nos conviene para poder hacerlo nosotros y ver que otros van a poder salir beneficiados de lo que nosotros hacemos. Si nosotros estamos en lugares donde realmente no vamos ni siquiera a iluminar como dice que somos luz, y nuestra luz va a brillar en esa oscuridad donde realmente no tiene nada que ver con Dios. Ahora, si es una reunión donde realmente Dios se va a ver, entonces ahí sí. Pero no es el momento de nosotros poder decir que nuestra luz va a brillar en un lugar donde ni siquiera van a poner atención. Entonces, recapitulando todo lo que hemos hablado, dice que para que aquellos de limpio corazón deben haber 3 cosas donde nuestro corazón se debe demostrar la limpieza, la limpieza del corazón. En las cosas de nuestro cuerpo, lo físico, en la limpieza o la pureza ceremonial de lo que hacemos, o también en nuestra ética como cristianos. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, que nosotros pensamos y que nosotros hacemos en grupos, ¿realmente llevan esa limpieza de corazón? ¿O solamente hay pretensiones? El asunto está en que la palabra de Dios dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Yo estoy convencido de que cada uno de ustedes tienen esa convicción de que van a ver un día al Señor. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros estamos convencidos de que estamos en ese... La pregunta sería, siempre es una pregunta capciosa, un poco retórica y a la misma vez insinuante, pero la pregunta es, de todo lo que nosotros podemos pensar hasta el día de hoy, desde que nosotros dijimos que éramos realmente cristianos y que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, y ponemos todo en una balanza, y sabemos que no es por obras, porque ya lo hemos entendido que nadie se salva por obras, sino por la misma gracia de Dios. Pero en nuestro caminar, ¿cuánto a nosotros nos hace falta o cuánto cambio ha habido en nuestra vida para nosotros mismos poder decir que si el Señor viniera esta noche, realmente nuestro corazón está limpio? ¿Está limpio? Y si estás limpio del corazón, entonces bienaventurado eres. Si tu corazón no está limpio de amargura, bienaventurado eres. Si está limpio de avaricia, bienaventurado eres. Si está limpio de envidia, de orgullo, de soberbia, bienaventurado eres. Porque el corazón limpio, hermanos, es un corazón que agrada. Esas personas de corazón limpio agradan cuando tú estás al lado de ellas. Se puede sentir que no hay hipocresía. No hay nada de lo cual tú te tengas que estar cuidando. No sé si te pasa que a veces te sientas, a veces estás platicando y de repente ya le haces una seña a alguien porque dices, cuidado porque la que estaba ahorita, el hermano o la hermana que viene le gusta dar a conocer las noticias nuevas. Y entonces que te tengas que estar cuidando o que alguien se tenga que cuidar de ti. Yo creo que eso es lo que Dios nos está tratando de decir. Limpiémonos de todo. Limpiémonos de todo lo que nos estorba y que sea Dios el que nos dé la entrada como dice la palabra, que los de limpio corazón verán a Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros entendamos que tenemos un camino por recorrer, no sabemos qué tan largo. Yo no sé cuántos años voy a estar aquí, pero los que me queden a mí voy a tratar de siempre, cada día, limpiar mi corazón cada vez más. Y espero que cada uno de nosotros limpiemos nuestro corazón cada día más. Que de nuestra boca no salgan maledicencias, sino bendiciones. Que de nuestros pensamientos siempre salga bendición y no maldición para los demás. Que siempre nuestros labios estén siempre ungidos, como dice la misma palabra, ¿verdad? Que nuestras palabras siempre sean sazonadas con sal. O sea, quiere decir con palabras del Señor.
Entonces, vamos a cerrar este estudio y espero que cada uno de nosotros podamos vernos en el espejo de la palabra de Dios y podamos vernos al lado de Jesús, cómo vamos caminando, qué tan lejos lo llevamos. Tal vez vamos al lado de Jesús o Jesús ya va muy adelante de nosotros. Pero si va muy adelante hay que apresurar el paso. Pero si vamos al lado de Él, procuremos no quedarnos atrás. Hay que seguir adelante. El ejemplo de Jesús. Siempre el ejemplo de Jesús. Nunca miremos el ejemplo de un hombre. Un hombre jamás va a poderte dar un ejemplo. Siempre el ejemplo hay que ponerlo en el Señor Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Dice la palabra en Hebreos. Así es de que, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que lo que resta de la semana, pues Él sea el que nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Decía el salmista, Padre, dice Jehová, dice, escudriña mi corazón y muéstrame mis más íntimos pensamientos. Y si hay pecado oculto, revélamelo, Señor, cualquiera que sea pecado de orgullo, sea cualquier pecado que haya en nuestro corazón, que nadie lo puede ver, pero que tú sabes que está ahí, yo sé que está aquí, que el Señor nos lo muestre y que nos limpie cada día más. Dice, como dice la palabra del Señor, Padre, purifícame cada día más y más y hazme más puro que aún el oro purificado. El único que va a poder purificarnos a nosotros es el Espíritu Santo, Dios mismo, a través de su Espíritu, o el Espíritu Santo que es Dios. Hermanos, Dios los bendiga, pero vamos a orar a Dios y que sea Él el que nos dirija en esta semana y que sea Él el que nos dé el discernimiento de lo que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. Así de que vamos a orar a Dios. Amantísimo, buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, de habernos dado la oportunidad de mirar, Dios, cuánto nos hace falta todavía caminar, Señor. Aprender de ti, Señor bendito, de lo que tú nos enseñaste, Jesús, de que tu deseo siempre ha sido de cada día purificarnos, limpiarnos, Dios. Tu palabra misma nos dice que tu sangre es la que nos limpia y nos purifica cada día más y más. La misma palabra tuya, Señor, en Isaías nos decía que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana, serían blanquecidos, Señor. Y ya tú, Señor, esos pecados que tú, Señor, nos perdonaste, dice tu palabra misma, que los echarías hasta lo más profundo de la mar y que ya nunca más te acordarías de ellos. Pero Padre Santo, muchas veces nosotros mismos los traemos al presente en nuestra forma de vida, en nuestra forma de actuar, y aquellos pecados que habían sido perdonados los traemos al presente porque muchas veces, Señor, no nos hemos despojado de ellos y siguen estando en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestro corazón con cada día en la santificación, Señor, que tenemos que ser. La palabra misma nos dice que nosotros somos santos como tú eres santo. Santos porque tu palabra misma nos dice que sin santidad nadie te verá, Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos verte, pero todavía tenemos que limpiar nuestro caminar diario. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu Espíritu Santo para confiar cada día más en ti, Señor, y poder aprender más de ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu Hijo, Cristo Jesús, por el cual te damos gracias, te damos honra y te damos gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Esperamos que, pues, el domingo estaremos aquí en otro momento, pero recuérdense, la semana que entra tenemos la próxima bienaventuranza. Y la próxima bienaventuranza que viene, que está en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Y usted se va a dar cuenta de qué significa esta bienaventuranza.
es algo bien profundo, pero ¿sabe? Es de gran beneficio y sobre todo de gran bendición, porque de eso se trata, salir bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Así de que, hermanos, nos estaremos viendo la próxima semana, el domingo, primeramente Dios, y pues que cada uno de ustedes tenga un resto de semana bendecido en el amor de Dios, en la guianza de Jesús en su vida. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, nuestra hermana Verónica, mi Vania, mi hermano Daniel, nuestra hermana Juanis, Patti, también Dios te bendiga, Néstor y todos los que estuvieron por aquí presentes. Si no mencioné alguno, pues a todos, pero Dios me los bendiga. Aquí estaremos y adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Así es de que el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ok, pues Dios me los bendiga, estaremos aquí pronto.